Ve sentado en la gloria al que padeció la cruz. En la tercera estrofa dice, tus pecados y tus culpas Cristo en la cruz llevó. Dios en él las ha cargado y perfecta paz te dio. Entonces, primera y tercera estrofa del himno número 509. Levántate mi alma, pon tu mira en Jesús. Ve sentado en la gloria al que padeció la cruz. Tus pecados y tus culpas, Cristo en la cruz llevó. Dios en él las ha cargado y perfecta paz te dio. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, buscamos nuevamente tu presencia para alabarte, para glorificarte, para honrarte, para darte muchas gracias por la ayuda tuya en este día, para ocuparnos de aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, celebrando la cena del Señor, y también por ayudarnos para el estudio de tu palabra, para ocuparnos en la enseñanza entre los niños. Y ahora está por delante la responsabilidad de predicar el Evangelio, anunciar las verdades que hay en Cristo, anunciar la salvación que Cristo ofrece. Y aquí están pues algunos que no han experimentado la salvación de su alma. Y aún los creyentes que estamos aquí, rogamos a ti para que la palabra pueda edificarnos, pueda llenarnos, pueda ser de bendición para todos y que tu nombre pues sea glorificado en todo. Queremos encomendar el culto desde el principio hasta el fin, esperando tu ayuda y tu dirección para cada uno de los vasos que en esta noche has de utilizar. A ti pues encomendamos el culto y los buenos resultados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a abrir en la Biblia la palabra de Dios y vamos a hacerlo en el libro del Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y vamos a empezar leyendo desde el versículo 50. Dice la Escritura, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y después de eso, dice la Biblia lo que sucedió. Y dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. Aquí está esta palabra que dice, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Versículo 55 dice, estaban allí muchas mujeres. Y aquí está otra palabra, dice, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a la lectura hasta aquí, esperando que el Señor prospere su palabra. Amén. Bueno, en esta escritura
estaba observando y mirando aquí algunos detalles. Y entre esos detalles estaba viendo primero lo que estaba aconteciendo con la persona del Señor Jesucristo. Lo que estaba aconteciendo con Jesús el día, la hora, cuando estaba crucificado, cuando estaba muriendo por nuestros pecados. Y un primer detalle que uno ve aquí en este versículo 50 dice que más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Es posible que ya usted haya visto, haya observado este detalle. Dice que entregó el Espíritu Jesús en aquella muerte, en aquella crucifixión. Y uno entiende aquí en todo lo que el acontecimiento de la muerte de él, es que a pesar de todo la maldad que hicieron aquellos hombres sobre él, a pesar de toda la presión y todas las artimañas que el mismo enemigo estaba usando para destruir, para evitar de que Jesús muriese en la cruz por nuestros pecados. No fueron ellos, no fueron los clavos, no fueron los golpes, no fueron los azotes, no fueron todos los sufrimientos que ocasionaron ellos al Señor, los que le ocasionaron aquella muerte. Porque el Señor dijo que Él tenía potestad para poner su vida y volverla a tomar. De manera que no fue las condiciones físicas ni todo el esfuerzo de aquella gente que le rodeaban, como dice la Biblia, que como perros le habían rodeado, que arremetían contra él. No fue por esta causa, sino que él mismo entregó el Espíritu. Él mismo voluntario puso su cuerpo en aquel altar de la cruz, padeciendo pues por nuestro pecado. Ahí estaba la razón por la cual Cristo muere, para salvarle a usted y para salvarme a mí de la condenación eterna y de la esclavitud de nuestros pecados, del poder de Satanás. Él estaba haciendo una obra para trasladarnos a nosotros de las tinieblas a la luz, para rescatarnos de la perdición eterna y traernos al camino de justicia, darnos salvación y vida eterna. Entonces Él entregó voluntariamente pues su vida, entregó el Espíritu a Dios. Y dice aquí lo que sucedió después, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Estaban aconteciendo cosas por la muerte del Señor. El que estaba padeciendo en la cruz era el mismo que había creado todas las cosas, el Hijo de Dios. Dice la Biblia que Él estaba con Dios cuando creaba el mundo. Él es el Dios manifestado en carne. Él estaba padeciendo pues por nuestros pecados, y la misma naturaleza estaba dando testimonio de que el que estaba allí era el Hijo de Dios, era el creador de todas las cosas. Pero una cosa que uno observa es lo que estaba mirando en este párrafo que hemos leído, es lo que la gente estaba mirando. Todo aquel acontecimiento, lo que la gente estaba observando. Y uno de las personas de los personajes que aparecen aquí, dice que estaban allí aquellos guardas. Estaban cuidando al Señor. Estaban velando de que nadie viniese y lo bajase de aquí, se lo robase o aconteciese algún hurto con la persona, con el cuerpo del Señor. Ellos estaban mirando allí, pero ellos estaban observando todo lo que estaba pasando y les llamó la atención. Y una de las cosas que ellos declaran aquí en esta visión, dice aquí, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, dice, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Ellos reconocieron que el que estaba muriendo en la cruz no era un malhechor como le habían condenado, como le habían juzgado,
como los gobernantes habían querido mostrar al mundo de que era lo peor de la sociedad. Este centurión, los que estaban guardando, ellos sí vieron, viendo lo que estaba aconteciendo, entendieron que verdaderamente era el Hijo de Dios el que estaba muriendo en la cruz del Calvario. Pero también me llama la atención no solamente el centurión, los guardias que estaban allí vigilando al Señor, estaban unas mujeres. Dice aquí en el versículo 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Aquellas mujeres que le habían seguido, que habían creído en él, estaban viendo de lejos. Y no solamente eran las mujeres, habían otros que estaban observando. Pedro, uno de los discípulos, era uno de los que iban detrás para ver qué acontecía con el Señor, con Jesús. Pero llega el momento en aquella crucifixión que aquellas mujeres estaban mirando de lejos lo que estaba aconteciendo. Es posible que ellas podrían narrar todo aquel acontecimiento, todos los detalles que aparecen aquí que había sucedido en el momento que Cristo estaba muriendo por nuestros pecados y por sus pecados. Y aún para nosotros los creyentes, esto nos llena saber que Cristo es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Él lo ha dado todo por nosotros. Entonces allí estaban pues estas mujeres mirando de lejos. Y ellas entendieron que también que era el Cristo el que estaba padeciendo. Ahora, aplicando pues esto a la vida, al andar, puede ser del creyente, de un niño, o de alguno que en esta noche esté aquí, que no haya creído en el Señor Jesucristo. Usted podría preguntarse, ¿de qué manera pues ve usted al Señor? ¿O qué actitud toma usted al considerar lo que Cristo ha hecho a su favor? Decía que cuando cantamos el himno en esta mañana, uno mirando al Señor, sentado a la diestra de Dios, Él está triunfante y vencedor. Él está sentado a la diestra de Dios. Él ha sido coronado de gloria y de honra. Él ha sido exaltado hasta lo sumo. Pero en esta mañana uno mirándolo a Él, a la diestra de Dios, también miraba lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Lo que Él padeció, el precio de nuestra salvación, la sangre que Él derramó para limpiarnos de nuestros pecados. Y alguno pues en esta noche también, si alguno entiende su necesidad, independientemente de la edad y del tamaño que tenga y de las condiciones que tenga, si alguno entiende que es un pecador y que necesita mirar a Cristo como su Salvador personal, una de las verdades que el Evangelio, el Señor busca es que le reconozca a Él como su Salvador, que Él es el Hijo de Dios, que descendió del cielo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero una vez más queremos resaltar pues con qué mirada, con qué propósito, con qué visión usted miraría lo que aconteció en la cruz el día que Cristo murió. ¿Con qué visión? Vamos a usar otra vez la palabra. ¿Con qué propósito lo vería? Para ver a Cristo muriendo por sus pecados. ¿Se ha preguntado alguna vez cuál fue la razón? ¿Por qué causa Él padeció a nuestro favor? Aún nosotros los creyentes, cuando miramos hacia el Calvario, motivamos a nuestra vida a serle fiel, a servirle, a seguirle, a permanecer pues en el camino de justicia. Pero si no es salvo, más todavía. Si hay alguno que no es creyente en esta noche, más todavía. Debe mirar a Cristo como su Salvador, como su Redentor. Debe ver en Él la puerta de salvación. Debe ver en Él la solución a su pecado, la solución a su alma, porque su alma está en pecado y está
destituida de la gloria de Dios, está en tinieblas, está bajo el poder del mismo Satanás. Y nadie puede librarle sino Cristo. Nadie puede librar al pecador del poder, de la esclavitud y del mismo Satanás, sino es por el Señor. Y por eso se predica el Evangelio. El Evangelio es como una lámpara que alumbra el camino, que alumbra a Cristo. El Evangelio alumbra, es como si se enfocara allí en el Calvario para que usted vea claramente que Cristo murió por usted. Es como si alumbrara allí en el Calvario para que usted vea su condición y vea el amor que Dios manifestó en él. Vea la disposición de Cristo en querer salvarle, en querer rescatarle, en querer darle vida eterna. Entonces, bueno, leyendo estas escrituras y presentándolas delante de ustedes, queríamos pues mirar allí las personas que estaban cerca de él. Con qué aprecio, con qué valor, con qué consideración estaban mirando lo que estaba aconteciendo. Y ojalá que en esta noche, pues, aún todos nosotros los creyentes podamos entender la razón y el valor de la muerte de Cristo en la cruz y nos ayude a serle fiel y permanecer, pues, en él. Que el Señor bendiga y prospere su palabra. Amén. Vamos a continuar y damos la bienvenida nuevamente a las personas que han llegado. Voy a seguir la misma línea de Armando. Seguimos regularmente de la cena del Señor, pero dicen verdades absolutas para todo momento. El himno 436. Vamos a cantar la última estrofa. Dice: venid apurado seguid, vendido y traicionado, que el Señor Jesús en la cruenta cruz su vida ha entregado. La quinta estrofa y el coro del himno 436. Venid apurado seguid, vendido y traicionado, el Señor Jesús en la cruenta cruz su vida ha entregado. Por nosotros fue y fue morir, amor hizo el aquí, en mi favor tuvo el Señor, la copa en Getsemaní. Ahora puede entender este último. En su favor tomó el Señor la copa en Getsemaní. Vamos al Evangelio de Mateo, esta vez en el capítulo 25. Evangelio según Mateo, capítulo 25. La parábola de las 10 vírgenes. Este es un tema de la clase bíblica. El versículo 1 al 25 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite para que nuestra lámpara, para que no se apague nuestra lámpara, perdón. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Aquí que el Señor bendiga la lectura de su palabra, como que hemos escuchado. Amén. Bueno, esto claramente se refiere a un acontecimiento, un hecho inminente que ha de ocurrir en el futuro, cercano, más de lo que pensamos, que es la llegada del esposo o el Señor, en este caso. Y hace diferencia entre dos grupos de vírgenes, las prudentes y las insensatas. Las que tomaron aceite en las vasijas para reforzar sus lámparas cuando hiciera falta, pero las otras tomaron las lámparas y no tomaron el aceite. Nosotros sabemos a qué se refiere, nosotros los creyentes, por supuesto que hemos estudiado esta parábola. Ahora, yo quería referirme a una actitud que hubo aquí. Más que la parábola en sí, a la actitud que asumieron las 5 vírgenes insensatas y que puede ocurrir, son hechos que pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier persona. Cuando digo actitud, me refiero a que hay personas que les gusta que les resuelvan su problema. Y no solamente que les resuelvan su problema, sino que se acostumbra a que les resuelvan su problema. Y de eso está lleno el mundo. Y por eso es que vemos tanta algarabía afuera, porque las personas, el mundo, quiere que fulano de tal, o tal nación, o tal gobernante, le resuelva su problema. Todo su problema. Y yo conozco personas que si uno, y se aprovechan de uno, del creyente. Tienen un problema y como saben que el creyente no les va a decir que no, teniendo, el creyente cede, la familia cede, y la persona sigue con su mala costumbre, se hace costumbre. Yo recuerdo que en Buenavista, antes de que se estableciera la asamblea, había un señor que iba los domingos a la clase bíblica y a la noche a la predicación del evangelio, cuando eran los domingos. Y Marco sabe a qué me refiero, que hubo que confrontarlo. Siempre tenía un familiar enfermo y pedía colaboración. Y se le cedía. Y hasta que una vez llegó a oídos nuestros de parte del señor Samuel Chirino, él nos advirtió acerca de ese señor. Porque él no solamente se refirió a que estaba recibiendo de los hermanos de la calle Hernández cierta cantidad de dinero, sino que se refirió como a esos estúpidos.
Se están comiendo el cuento. ¿Qué les parece? Se le ayudó en varias oportunidades a resolver su problema y de paso entonces llama a la gente que son los tontos. Y uno tiene que saber, hermano y amigo presente, porque uno puede ser buena persona, pero hay que ser prudente y hay que ser sabio en estas cosas que sucede hoy en día. Hoy en día hay gente que quiere que le resuelvan su problema. Y uno lo ve a diario. Estas mujeres, las 5 vírgenes insensatas que representan a multitud de personas, tanto en cualquier lugar del mundo, que presenta o que quieren que le resuelvan sus problemas materiales y muchas veces hasta los espirituales. Estaban advertidas, sabían lo que tenían que hacer. No, pero salieron, se confiaron, no eran nadie, no, aquellas siempre tienen. Y les dijeron, las insensatas dijeron a las prudentes, sabían que las prudentes tenían reserva de aceite y aceite en la lámpara. Dadnos de vuestro aceite. ¿Qué les parece? Porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Y ellas qué le dijeron a las prudentes? Más bien vayan allá donde la consiguen. Donde nosotros fuimos temprano, vayan ustedes también. Y llenen sus lámparas de aceite y agarren la vasija también. Pero no, querían que le resolvieran su problema. Ahora, amigo, llevándolo al plano espiritual y al plano actual, pensar que vino uno que no tenía por qué venir. No tenía que resolver el problema a nadie. Se ofreció a sí mismo. Vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Llamó a la multitud de venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lloró, como dice el subtítulo ahí en la palabra del Señor, lamento sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste? Parar en los caminos y preguntar por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andar por él, pero no andaremos. Ese que se ofreció para resolver el problema mayor del ser humano, que es el pecado, hasta el día de hoy ha sido rechazado por multitudes. Pero dice aquí más adelante, id más bien a los que venden y comprar para vosotros mismos. Y cada domingo que se predique el evangelio se le indique y se le indique a la persona a dónde debe acudir por la fe, la cruz del Calvario. Y porque ahí hay. Comprar, venir, comprar sin dinero y sin precio. No tiene que pagar nada. Él se está ofreciendo a sí mismo, se ofreció a sí mismo para que por medio de la fe, aquellos que reconociesen su condición de pecador de la tierra, acudiesen y aceptaran la salvación por la fe en Jesucristo. Ir más bien a aquel que compra, que vende, el que tiene lo que tú necesitas. Ir más bien. Pero el hombre ha dicho, no andaremos, no iremos. Y hay un peligro. Mientras aquellas insensatas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, nosotros
Porque nosotros sabemos a quién hemos creído y que es poderoso para guardarnos hasta aquel día. Que sabemos que nuestras lámparas tienen aceite. Estamos preparados para cuando Él venga. Y estamos esperando ese clamor. Ahí viene el esposo. Y entraremos. Pero tanto tiempo que se ha perdido y dejar todo por última hora. Aquellas personas, aquellas insensatas, representan aquel grupo de personas en el mundo que dejan todo para última hora. Y a veces demasiado tarde. Porque no sabemos cuándo será nuestra última hora aquí en este mundo. Y dice, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta de la gracia no está abierta. Todavía hay tiempo. Aquí se cerró la puerta, porque esa se va a cerrar. Porque al principio dice que el reino de los cielos será semejante. Aquí se cerró la puerta, pero la puerta de la gracia aún está abierta, amigo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero después vinieron las otras. Ya la puerta estaba cerrada. Llegaron las otras vírgenes, dice aquí. Y dijeron al Señor que abriera. Señor, ábrenos. Él respondió diciendo, de cierto digo que no os conozco. Representa aquella cristiandad, entre comillas, que anda por allí. Son multitudes y como escuchamos esta mañana, hablan del Señor, mencionan al Señor y bendicen el nombre del Señor. Pero no tienen aceite. Nunca han tenido aceite en su lámpara. Y tuvieron la oportunidad. Porque andaban con unas prudentes que siempre estaban preparadas. Y dice, no os conozco. Esta es la respuesta, apreciado amigo, para aquellos que dicen, soy cristiano, soy creyente, pero que solo conocen o han conocido al Señor de oídas. Como dice en el libro de Job. Que Job llegó a entender a cabalidad la sabiduría de Dios contra su ignorancia. Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso es lo que quiere el Señor, que cada quien que anda por la vida confiando en que su lámpara está llena, venga al conocimiento de la verdad. Y que no se sorprenda cuando se escuche el clamor, cuando la iglesia desaparezca y se queden aquí, porque la puerta de la gracia se cerrará. Pero todavía hay tiempo, amigo. Confía en aquel que vino a resolver el problema mayor del ser humano. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y aún está dispuesto, aún te está buscando y aún te puede salvar porque te ha buscado y te está buscando a ti hasta el día de hoy. Te ha buscado a ti porque te quiere rescatar de esa vana manera de vivir y asegurarte un lugar en ese sitio, en ese lugar hermoso que Él ya fue a preparar. Para que donde Él está, en este momento nosotros también estaremos cuando la puerta de la gracia sea cerrada. Pero no te quedes de lado afuera. Yo siempre he pensado, me gusta imaginármelo, que cuando el hermano mayor del pródigo no quiso entrar a la fiesta que el padre le había hecho al menor que se había ido lejos, a una provincia apartada, y él lo invitó a entrar, y él no quiso entrar. Pero la parábola queda así, ahí se corta, la puerta quedó abierta. La puerta quedó abierta para que ese que es hijo, porque ambos eran hijos. La misma palabra hijo se refiere a ambos en los textos originales. Uno se arrepintió y entró, el otro no quiso entrar por el momento porque se había convertido en un fariseo, como lo califica mucho. Pero la puerta quedó abierta. Y ese va a entrar también. Representa al último gentil
que va a entrar por la puerta de la gracia. Aquí se cerró la puerta, apreciado, pero la puerta de la gracia aún está abierta para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús vino a resolver tu problema. El mayor problema de la humanidad, ese que lo ha apartado desde el inicio de la historia del hombre allá en el huerto del Edén. Cuando por causa de un acto de desobediencia el hombre fue apartado y pecó contra Dios por desobediencia. Pero Él tenía un plan perfecto que lo llevó a cabo en su tiempo. El Señor vino a este mundo e hizo la obra de la redención allí en la cruz del Calvario. Ahí está esa cruz. Y todos los días, domingo o en toda predicación del Evangelio, vas a escuchar las mismas cosas. Y como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, no nos cansaremos de repetirlo las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis de memoria, pero que no están confirmadas en tu vida, porque aún permaneces en tus delitos y pecados. Él vive a través de una vida indestructible. Ha hecho Dios y el Hijo, han hecho todo lo que tenían que hacer para librar al hombre de la condenación eterna, y nosotros hemos tenido el gran honor y tenemos el privilegio de ser portadores de un mensaje que puede hacerte mucho bien, no solamente en este mundo, sino que traspasa los límites de esta existencia, asegurándote de esa manera, si vienes a Él y aceptas como Salvador personal en tu vida, el lugar que Él ya fue a preparar para que donde Él está, nosotros también estemos. Él vino a resolver el problema mayor del ser humano. Oye, debería, ¿verdad? Así como es bueno y es grato que te resuelvan los problemas, que no tengo trabajo, quiero un trabajo, consigo un trabajo, pero no sales a buscarlo, y que tengo problemas con el agua, y tengo esto así, esto asado, denme un poquito de agua, y se acostumbran a resolver todos los problemas. Él viene a darte la solución al mayor problema del ser humano, y sin embargo la gente no lo quiere aceptar. Lo ha rechazado hasta el día de hoy. Ven al Señor. Acéptalo como tu Salvador personal, no sin antes reconocer que eres un pecador perdido, una pecadora perdida, y que necesitas que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, que te puede limpiar de todo pecado, que pueda ser efectiva esta noche para ti. Ven a Él. Y entonces saldrás por esa puerta, oye, libre, como decía Mano Freite, livianito, porque los pecados han sido quitados del ser humano por la fe en Jesucristo. El mayor problema te lo quiere resolver esta noche, puede ser posible si tú vienes a Él por la fe y la aceptas como único y suficiente Salvador personal. Él murió por ti, pero vive a través de una vida indestructible para justificar a todo aquel que en Él cree. Que Él te ayude y Él prospere su palabra. Amén. Amén. Bueno, le reiteramos la bienvenida. Muy contentos de tenerles en este lugar. Estamos orando por usted para que pueda entender el mensaje de la salvación. Vamos a continuar, vamos a cantar una estrofa del himno 101. El 101, la primera estrofa dice: preste oídos el humano a la voz del Salvador, regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el evangelio de la tierra en ancha faz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Vamos a cantar esta estrofa del 101. Este oído ser humano a la voz del Salvador. Regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el evangelio de la tierra en ancha paz, y de gracia
consuelo y paz. Vamos a leer en la Biblia la palabra de Dios en el Evangelio escrito por Lucas. Lucas capítulo 11. Vamos a leer allí desde el versículo 29. Lucas 11, 29. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esto es la persona del Señor Jesucristo: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Que el Señor prospere su palabra. Amén. Bueno, apreciados oyentes, hemos leído un relato de la palabra de Dios. El Señor está hablando de una señal, y es la primera cosa que yo quiero en esta noche destacar: la señal que Dios quiere que usted vea, que usted crea. A mí me llama la atención porque me parece más claro cómo lo plantea el evangelista Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 38, el pasaje paralelo a este que hemos leído. Porque allí dice que fueron los escribas y los fariseos los que le dijeron: muéstranos señal del cielo, queremos, maestro, ver de ti señal del cielo. Y el Señor les dice que esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, de la misma manera, dice el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Indudablemente que no se necesita ser un teólogo muy experimentado para entender, apreciados oyentes, que él está hablando de su muerte, su sepultura y su resurrección victoriosa. Y mi apreciado oyente, esta es la señal que Dios quiere que usted crea. Y es la única señal que Dios va a mostrarle al hombre en su pecado. Los fariseos, los escribas, aquella generación mala que él mismo dice, querían ver un espectáculo. Pero el Señor no vino para esto, mi apreciado oyente. La palabra de Dios dice de él que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese grupo de perdidos, mi amigo, estamos todos. Porque la palabra de Dios dice, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Él no vino a hacer un espectáculo como ellos querían. Y Él les dice, si ustedes quieren, en otras palabras, si ustedes quieren salvación, tienen que creer la señal que el Dios del cielo le da. En otra ocasión, el evangelista Juan relata esto. Él purifica el templo. Allí en el templo había un comercio profano, malo.
Y él dice, no convirtáis la casa de mi padre en casa de comercio, y saca a aquellos vagabundos de allí, saca los bueyes, todo lo que había allí, las palomas, volca las mesas. Y ellos le dijeron, ¿con qué autoridad haces tú esto? Muéstranos con qué autoridad, qué señal nos muestras para que tú tengas esta autoridad. ¿Cuál es la señal? Y él dijo, destruiré este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y ellos se quedaron asombrados porque dijeron, pensaban que estaba hablando del templo de Jerusalén. En 46 años fue construido este templo. Era una maravilla del mundo antiguo. Aquel templo era majestuoso. Y tú en 3 días lo vas a levantar, pero la palabra de Dios aclara que él no estaba hablando de ese templo. Ya lo había desechado el Dios del cielo. Estaba hablando de su propio cuerpo, que él iba a destruir aquel templo, pero que al 3er día lo iba a levantar. Mi amigo, esta es la señal que tú tienes que creer en esta noche. El Cristo muriendo en la cruz, como has oído, por tus pecados, pero resucitando victorioso de entre los muertos al 3er día, como él mismo lo dijo. Nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y yo tengo poder para volverla a tomar. Y la pregunta para ti, apreciado amigo y amiga, es, ¿vas a creer la señal que Dios te está mostrando en esta noche? El Cristo, muriendo en la cruz por tus pecados, derramando su sangre preciosa en el Calvario, para con ella en esta noche purificar tu alma. Si tú te arrepientes y lo aceptas, lo recibes por la fe como tu único y suficiente Salvador personal. Pero otra cosa que vemos en este pasaje de una manera clara es la importancia de creer en el Señor. De creer, no creer en Dios, porque eso lo hace todo el mundo. La palabra de Dios dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Es creerle a Dios. Y lo vemos en la ilustración que él toma del Antiguo Testamento de aquella reina del sur. Había en Jerusalén un reino especial. Estaba mandando un hombre llamado Salomón. Pero aquel hombre tenía una característica muy especial. Era el hombre en aquel entonces más sabio de todo el mundo. Y aquel reino era majestuoso. Y se corrió la noticia y llegó a oídos de aquella reina. Pero ella no se quedó solamente con escuchar. Ella quiso comprobar si lo que le estaban diciendo era verdad. En otras palabras, creyó la palabra que le estaban diciendo. Y aquella mujer fue hasta Jerusalén. Cuando llegó allí, se quedó asombrada. Y ella dijo, ni siquiera la mitad me habían contado de lo que realmente es este reino. Mi amigo, la importancia de creerle al Dios del cielo. Tú tienes que creer lo que dice Dios en su palabra. Pero como yo siempre digo, lo bueno del evangelio, mi amigo, y eso lo dice Dios en su palabra, es que se basa en hechos comprobables, que tú mismo puedes ver si son mentiras o son verdades. Eso es lo más bueno del evangelio, mi amigo.
Porque no se trata de mitos, de leyendas, de cuentos de camino, de un cuento viejo hablando criolamente, que me echó mi abuelo, que era... No, Señor. Es el Dios del cielo, que es imposible que mienta lo que Él dice en su palabra. Y se trata de un hombre que vino a este mundo, pero ese hombre no solamente lo dice Dios en su palabra, lo vala la historia, fue el hombre que dividió la historia antes y después de Cristo. Sería la persona más insensata del mundo que negara que Cristo vino a este mundo. Pero como ya hemos dicho, Él murió en la cruz, no porque tenía por qué morir, no, sino fue tu sustituto en el Calvario. Él pagó por tus culpas, Él pagó por tus pecados. Pero resucitó victorioso. Hechos, no cuentos de caminos, mi amigo, no leyendas, no una aparición. ¿Se le apareció? No, Señor. Puedes confiar plenamente lo que dice Dios en su palabra. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y él dice: yo soy el primero de ellos. Puedes confiar plenamente en su palabra, mi amigo. Es la importancia de creer. Aquella mujer está en los cielos. ¿Por qué? Porque creyó. No es cuestión de meterse evangélico como el mundo religioso dice, o de cambiar de religión. Eso no sirve, mi amigo. Es creer lo que dice Dios en su palabra. Él no te va a engañar. El que en Él creyere no será avergonzado. No vas a ser defraudado jamás. La palabra de Dios dice: todo aquel que invocar el nombre de Jesucristo será salvo. Y si tú en esta noche por la fe miras al Calvario y ves a Cristo muriendo en tu lugar, pagando por tus culpas, y lavas tus pecados en su sangre preciosa, mira, la palabra de Dios dice: la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Pero tienes que creer. Pero otra cosa que se destaca aquí es la importancia del arrepentimiento. Que por lo general a nosotros no nos gusta esto, y lo digo con toda propiedad. El Señor dice: los hombres de Nínive, aquella gran ciudad, se van a levantar contra esta generación y la van a condenar. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Jonás, como ya hemos leído, fue señal a aquellos hombres. Allí salió un hombre nuevo. El monstruo se lo había tragado. Dios hizo un milagro, como fue el milagro de la resurrección de Jesucristo. Y aquel hombre salió de aquel lugar a predicar el evangelio, a predicar un mensaje de juicio. De aquí a 40 días esta ciudad será destruida. Pero cuando lo oyó aquella gente, todo, desde el más pequeño, dice la palabra de Dios, hasta el más grande, el rey, cuando oyó aquello, él mismo proclamó, se levantó de su trono, se sentó en ceniza, se puso una ropa áspera que le molestaba, cilicio se llamaba, y se sentó en el suelo, clamando misericordia de Dios. Cada quien conviértase de su mal camino, de su rapiña, él mismo dijo, para que Dios no nos destruya. Y así fue. La palabra de Dios dice, mi amigo, que Dios es grande en misericordia. Pero es necesario que el hombre se arrepienta. Dios ha puesto esto y Dios manda esto. La palabra de Dios dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, el Cristo, quien dio a fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Mi amigo, hablamos de una persona que está viva, que venció al pecado, que venció a la muerte, que venció al diablo. Y en esta noche quiere ser tu salvador, quiere limpiar tu pecado, pero es necesario, mi amigo, que te arrepientas, obedezcas la voz de Dios y te arrepientas. Pero decía al principio que a nosotros no nos gusta esto. Cuando se me predicó a mí, Humberto, tienes que arrepentirte, lo primero que dije, este evangélico es tan loco, ¿de qué me voy a arrepentir yo si no le hago mal a nadie? Y yo soy muy buena persona. Bueno, sí fornico, pero eso lo hace todo el mundo. No, tenía que arrepentirme como todo el mundo tiene que hacerlo, mi amigo. Es necesario que te arrepientas y te vuelvas al Cristo en fe y arrepentimiento, lavando tus pecados en su sangre preciosa. Pero por último, aquí vemos también a una persona incomparable. Yo creo que es lo más importante. Él habla de Salomón. Y él dice, la reina del sur vio la sabiduría de Salomón. Ella se va a levantar contra esta generación. Pero él dice, he aquí, más que Salomón en este lugar. Estaba hablando de él. Y cuando habla de Jonás, los hombres de Nínive se van a levantar contra esta generación porque no se arrepintió, la van a condenar. Pero he aquí más que Jonás en este lugar. Él es más. Él es superior a cualquier profeta. Él es superior a Salomón, al rey. Mi amigo, Él es incomparable. Él es santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La palabra de Dios dice de él que traspasó los cielos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, donde tiene el control total. Él es Dios manifestado en carne. Como Él no hay nadie. Él es singular, mi amigo. Y en esta noche, Él te quiere salvar. Él quiere emblanquecer tu alma más que la nieve, pero es necesario que te arrepientas y aceptes a Cristo, lo recibas en tu corazón por la fe como tu único y suficiente Salvador personal, como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu alma. Ven a Cristo. La palabra de Dios dice, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Que Él te ayude y Él prospere su palabra. Amén. Amén. Padre nuestro, te damos las gracias por el Cristo de la gloria. Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te damos las gracias porque la gran mayoría de los que estamos aquí un día fuimos hallados por Él. Pero pensamos que las personas que todavía no le tienen, que están en sus pecados expuestos a perderse eternamente, algunos descuidados, te pedimos, oh Dios, que el Espíritu Santo aplique las verdades que en esta noche de una manera sencilla hemos predicado, que puedan comprender la necesidad que tienen urgente de este Cristo majestuoso y puedan lavar sus pecados en su sangre preciosa. Te damos las gracias por la vigencia de su sangre. Te damos las gracias por el poder de su sangre. Te pedimos, oh Dios, que nos despidas con paz y bendición hasta nuestros hogares, almas salvadas para la gloria y honra de tu nombre. Todo lo dejamos delante de ti. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a finalizar cantando el 117. Himno 117. Vamos a cantar la primera estrofa de este himno. Dice, tal como soy, de esta manera te puede venir al Señor. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir.
y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Ojalá esa sea su experiencia. Muchísimas gracias por haber venido. Después del himno, un hermano da los anuncios. Vuelva el domingo. Cristo,